pueda orar un momento con nosotros. Padre maravilloso, gracias te damos en esta mañana porque tú, Señor, nos das el privilegio de estar una vez más, Señor, en este espacio radial. Te pedimos, Señor del cielo, que tú, Señor, abras nuestros corazones a tu palabra, que la podamos recibir, Señor, y que esa palabra pueda ser una raíz en nuestro corazón para que podamos crecer en fe, Señor, y vivir una vida, Señor, agradable delante de ti. Señor del cielo, estamos aquí, Señor amado, tratando de darte la gloria a ti, Señor, con todo lo que podamos decir. Señor, perdona, Señor, si nosotros no tenemos ese enfoque que tu Espíritu Santo quiere que tratemos hoy, Señor, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga y tome nuestras vidas y podamos nosotros, Señor, hablar esas palabras que tú quieres que nosotros transmitamos, Señor, a las personas que nos están escuchando, Señor. Y aquellos, Señor, que van a ver también este video, Padre, bendíceles y que todo lo que pueda, Señor del cielo, traer edificación, Señor, podamos nosotros hablar en esta mañana. Bendice la vida de Benjamín, la vida de Felipe, Señor, que están en esta mañana acompañándonos, siempre que forman parte, Señor, del programa Dios habla hoy. Y te pedimos, Señor, que también, Señor del cielo, pongas en ellos esa palabra, ese gozo, Señor, constante, para que puedan, Señor, ellos, Señor del cielo, ejercer, Señor, ese ministerio al cual, Señor, tú los has llamado. Gracias, bendito Padre, en esta mañana, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos de Radio Shimche, estamos una vez más acá hablando de un momento, queremos hablar un momento más de la bendita palabra del Señor, y esperamos en Dios que usted pueda estar acompañándonos, y mandamos un cordial saludo a todas aquellas personas que sábado con sábado no se pierden este programa. Mandamos un cordial saludo a la familia Sai, a la esposa de nuestro hermano Chepe Sai y a nuestro hermano Chepe Sai, y a todas las familias Sai que siempre están en sintonía con nosotros todos los sábados. Dios les bendiga a mis amados hermanos de Santo Domingo Xenacoj. Muy bien, se recordarán, nosotros hemos venido hablando de la epístola de Santiago y estamos en los versículos 19, 20 y 21. Y en esta hora pues yo quisiera darle lectura una vez más a estos pasajes para que refresquemos nuestra mente, refresquemos nuestra forma de recordarnos de las cosas de hace una semana, y de ahí, del punto que lo dejamos, pues empezar una vez más. Dice la palabra de Dios acá: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando del versículo 20 en adelante. Hablamos acerca de la ira del hombre que no obra la justicia de Dios. Tomábamos un punto de nuestro hermano Felipe, decía que tiene que ver mucho con el recibir la palabra de Dios con mansedumbre, y también hablábamos que la ira de Dios, la ira del hombre, es decir, es una indignación continua, constante, que nos hace ser hostiles a otros seres humanos, y no tenemos el control de nosotros mismos, y no podemos ser las personas que debemos de ser con los otros seres humanos que nos rodean. Hablábamos de eso, y
Y decíamos que una vida de enojo, una vida de ira, no obra la justicia de Dios. ¿Y qué significa esa parte? Dicha expresión se refiere a los actos justos. Cuando dice justicia de Dios acá, los actos justos que Dios demanda que nosotros hagamos porque nosotros somos sus hijos. O sea, en otras palabras, hay una ética, hay un estilo de vida a la cual el cristiano es llamado para caminar en esos parámetros, pero muchas veces el enojo, esas cosas que todavía no hemos desechado, nos hacen que nosotros no seamos unas personas verdaderamente regeneradas. Entonces, la ira del hombre jamás, cuando dice la ira del hombre, no solo está hablando del sexo masculino, sino hombre, aquí está refiriéndose a la humanidad. Ahí entran las mujeres, los hombres, los jóvenes, las jovencitas, hasta los niños, ¿verdad? Entonces, acá es una forma de decir a la humanidad entera. Entonces, ese enojo nunca podrá ni puede producir una vida de justicia. Entonces, el Espíritu Santo es el único que puede operar esa vida de justicia que nosotros anhelamos si nosotros le permitimos que la palabra entre a morar en nuestros corazones, como ya en el versículo 21 vamos a ver en esta hora de la mañana. Entonces, quiero leer el versículo 21 y luego voy a dejar tiempo a nuestro hermano Felipe, que los quiere saludar también. Y vamos a ir ya iniciando ya de lleno con el versículo 21. Entonces, digo una pequeña recapitulación del versículo 20. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Muy bien, entonces el tiempo para nuestro hermano Felipe. Muy buenos días, apreciables hermanos y amigos que nos están sintonizando. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que Él nos brinda en esta preciosa hora de la mañana. Pues saludamos a toditos. Hay muchos amados hermanos que siempre están al pendiente de este programa, y uno de ellos siempre, nuestro hermano Manuel Largueta. Quisiera saludarlo en esta mañana, y su acompañante, nuestro hermano David, y a todos los que nos están sintonizando en esta mañana. Pues gracias, hermano Héctor, por la oportunidad. La semana anterior, si ustedes se recordarán, tomamos 2 puntos en el versículo 21 hablando de desechar y recibir. Una de las condiciones, dijimos la semana pasada, para poder recibir la palabra de Dios es desechar o despojarnos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda abundancia de inmundicia y de malicia, para poder recibir. Pero también nosotros vemos aquí otra condición para poder recibir la palabra de Dios, es recibirlo con mansedumbre. Ahora vemos nosotros esta segunda parte del versículo 21. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vemos aquí que Santiago afirma que los verdaderos creyentes voluntariamente reciben la palabra de Dios con mansedumbre. Estamos hablando de un cristiano que debe recibir la palabra de Dios, que ha sido implantada con un espíritu de obediencia, un espíritu manso, un espíritu dócil, libre de todo orgullo, libre de toda vanidad, de resentimiento, de toda ira, porque eso es el contexto que está hablando Santiago, y libre de toda forma de corrupción moral implantada. Tiene el sentido literal, hermano Héctor, y todos los que nos están sintonizando en esta mañana, el sentido literal de sembrar una semilla en la tierra. Te acordarás de la parábola del sembrador, cuando ilustra los 4 tipos de terreno y sale el sembrador a sembrar, y luego Jesús explica a los discípulos qué es lo que significa
esta parábola, pero en el sentido literal, implantar es sembrar una semilla en la tierra. Aquí se emplea metafóricamente para referirse a la palabra de Dios que se ha plantado y que ha echado raíces en el corazón del creyente. La buena tierra, lo que habla Mateo 13, 8, 23, en el momento de la salvación. La palabra implantada en el término, en el griego clásico, significa literalmente innato, o sea, natural, enraizado dentro. O sea, para poder entender esto, plantado dentro, pero dentro de. Por tanto, la traducción implantada expresa la idea de algo que se ha plantado en el interior. ¿En el interior de qué? De nuestro corazón. Entonces, esa es la idea que está dando Santiago. Pero si nos preguntamos nosotros en esta mañana, ¿cuándo fue implantada la palabra en el creyente? ¿Cuándo fue implantada la palabra en tu corazón, dentro de ti, dentro de mí, hermano Héctor? Pues la respuesta es, sin lugar a dudas, en la regeneración, o sea, en el nuevo nacimiento. Ya hablamos algo de la regeneración en programas anteriores, porque Santiago también lo habla. Entonces, sin lugar a dudas, fue en la regeneración que fue implantada la palabra de Dios. Entonces, nosotros en esta mañana podemos hablar que la salvación se alcanza mediante una respuesta de fe a la proclamación del Evangelio, como dice Romanos 10. Hubo un tiempo en donde hombres y mujeres, tanto en mi vida como en tu vida, nos hablaron de la palabra de Dios. Y Dios hizo esa obra maravillosa, esa obra que no fue de nosotros, no fue voluntad de nosotros, sino que fue la voluntad de Dios, y fue sembrada la palabra de Dios. Dios limpió nuestro corazón, Dios limpió, así como dice la primera parte, Él es el que nos limpió de toda inmundicia. Él desechó, nos despojó de toda esa malicia, esa abundancia de inmundicia, y Dios implantó su palabra en nuestro corazón, y Dios hizo esa maravillosa obra en nuestra vida. Y ahora podemos nosotros decir que el sembrador divino, Jesucristo, esparció la semilla de la palabra en nuestro corazón y en el corazón de cada uno de los que han recibido su palabra, dispuestos, porque ya fueron regenerados, para que luego de un tiempo dé frutos. De modo que esa palabra que ha sido implantada en el creyente, después de un tiempo dará su fruto. Y ese fruto se dará a conocer, esa evidencia de cambios. ¿Por qué es que una persona que era muy enojada, pues ahora es todo amor? Pero son frutos de la palabra de Dios, del que habita dentro de uno. Entonces la enseñanza sobre el nuevo nacimiento transita por, o sea, fue transmitida por los profetas desde la antigüedad. Los profetas hablaron de esto. Solo quiero tomar un ejemplo de ello en Jeremías 31-33, cuando Dios dijo que escribiría su ley en los corazones de los regenerados. Entonces la implantación de la palabra trae como consecuencia un caminar conforme a la palabra de Dios. Una vez implantada la palabra en el corazón del creyente, mora esa palabra dentro de él, y cuando la palabra ha sido implantada, la palabra está implantada dentro del corazón del creyente, ha echado raíces, ha enraizado en el corazón del cristiano, pasa a controlar
la vida, puesto que está sobre el corazón, así como lo dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bueno, en esta mañana, queridos amigos y hermanos que nos están escuchando a través de estas ondas radiales, estamos hablando sobre el versículo 21 del capítulo 1 de Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La segunda parte que nuestro hermano Felipe ya tocó ahorita en esta mañana dice: acoged con mansedumbre la palabra implantada. Estas son características de una verdadera transformación, de una verdadera renovación, o como decía Felipe en sus palabras, una regeneración. La palabra desechar también, hay una serie de palabras en este versículo 21 que nosotros no debemos de pasar por alto. Por un lado dice, nos invita el apóstol Santiago a desechar, la palabra desechar, como les dijimos la semana pasada, es un aoristo, o sea, tiene que ser de una vez, no puedes vivir en el pecado, no puedes estar en una vida que un poco quieres, un poco no quieres, acá es definitivo. Hermano Héctor, por favor, sí. El aoristo, o sea, explicaros de nuevo, por favor, porque la semana pasada lo explicaste, es un tiempo, es un lenguaje sí. En el griego que es pasado, que es una sola es un favor, tiempo, hermano Héctor. Es un tiempo verbal. El aoristo es un tiempo en el pasado que no existe en el español, ¿verdad? Es similar al pasado de nosotros, pero esto enfatiza que solo se debe de hacer una sola vez y para siempre, ¿ya? Entonces, cuando dice aquí desechando, está hablando de, esto es un mandamiento, ni siquiera es una tal vez si quiero, tal vez si quieres, es una sugerencia para ti, no. La palabra de Dios son mandamientos claros, los que nos deja el Señor para poder vivir la vida cristiana y que la gente pueda ver que nosotros seamos de verdad cristianos, nacidos de nuevo. Entonces, la primera parte dice, debemos de desechar las cosas aquí llamadas inmundicias y abundancia de malicia. Ya la segunda parte ya lo empezó a tomar Felipe, pero me es interesante ver esto un poquito más. La vida de nosotros los creyentes, amados amigos y hermanos que están escuchando y viendo a la vez, queremos decirles pues que en el Nuevo Testamento no solo Santiago insta a que nosotros debemos de dejar las cosas malas, sino también el apóstol Pablo, por ejemplo, Romanos 13:12 dice, la noche pasó y el día se ha acercado. Aquí está otra vez la palabra. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos decentemente como de día y no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contiendas y envidias. Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesús, el Mesías, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Solo para hablar de este versículo de Romanos 13:12 nos llevaríamos mucho tiempo, pero solo queremos nosotros apoyar un poquito más el versículo de Santiago. Dice que una de las características de un cristiano nacido de nuevo, regenerado, es aquella persona que ya ha desechado, pues una amonestación que el apóstol Pablo está dando. O sea, acá también miramos que en la iglesia primitiva tenían estos problemas que tenemos nosotros hoy en día. No vayan a pensar, es que ellos sí, porque fueron con los apóstoles, ellos no tenían ese problema que nosotros tenemos. No, dice, ¿por qué es que amonestan ellos? Es porque habían este tipo de problemas en la iglesia,
pero ellos no dejaban pasar por alto este tipo de problemas. El problema de hoy en día, Felipe y Benjamín, es que muchos de los predicadores o pastores o ancianos o líderes de la iglesia dejan pasar por alto todo esto, y la iglesia vive una vida llena de estas cosas que no se han desechado, ¿ya? Como decía una persona, hace unos años atrás yo estaba todavía estudiando en el Seminario Teológico Bautista de Guatemala, y en ese tiempo todavía no tenía carro y me tenía que ir hasta el Trébol, y ahí en el Trébol me abordaba el bus que me traía al kilómetro 40 para ingresar a Xenacó. En una de esas pasé, salí como a la 1 de la tarde y llegué a un lugar en un punto del Trébol y quise comer algo. Y me acerqué a una de las tantas casetas que hay ahí, y en esa caseta escuché una conversación entre dos mujeres. Y esta es la conversación que escuché, y decía una a la otra: es que fíjense que los católicos, decía ella, esos como hacen de escándalo cuando vienen a tomar acá en la caseta, estos no se van, estos aquí nunca, y piden y nunca se van, y muchos no pagan. Y yo decía, bueno, esa es la naturaleza del hombre, ¿va? Si está en un estado etílico, siempre va a reaccionar de esa manera. Pero lo interesante fue lo que dijo esta señora después: no es como los evangélicos, dice. Ellos vienen, nada más te piden un trago y se lo toman así escondidito aquí atrás de la caseta, y rapidito te dejan la botella y pagan rápido y se van. A mí me sorprendió ese comentario, pues. Entonces, enlazando a esto, ¿ves? ¿A qué estamos llevando? ¿A dónde estamos nosotros siguiendo con estas cuestiones de la iglesia? ¿Ya? Hoy es más fácil escuchar predicaciones que no amonesten a los creyentes en contra del pecado. Dirá algún pastor: es que si hablo del pecado, si hablo de tal cosa, se me van a ir los creyentes. ¿Quién me va a diezmar? ¿Quién va a dar ofrendas? Pues tal vez esa es la prioridad ahora, pero en el tiempo de los apóstoles esa no era la prioridad. La prioridad era que ellos, como decía en palabras del apóstol Pablo, presentar a una virgen pura, santa, sin mancha delante de Dios. Y ese es el trabajo también de todos los líderes ancianos de la iglesia, ¿verdad? Pero también hay que hacerlo con mansedumbre, porque también no es solo de señalar, sino, como dijo el apóstol Pablo, ser el ejemplo también de ir en adelante, ¿va? Porque si no, caeríamos en el fariseísmo, ponemos cargas y que nosotros ni siquiera queremos cargar, o que nosotros no hacemos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos que nos están escuchando, es que nosotros debemos de desechar, porque si yo te pregunto a ti en esta hora de la mañana: tú ya eres cristiano, nacido de nuevo, hermano, que estás allá detrás de tu radio receptor, si tú ya eres un cristiano, nacido de nuevo, entonces una de las condiciones que Dios pone acá como un mandamiento para ti es que deseches todas las cosas malas. ¿Y qué son esas abundancias de malicia? Como dice Santiago, en palabras del apóstol Pablo, son orgías, borracheras, impurezas sexuales, indecencias, contiendas, envidias, etc. En cambio, dice, siguiendo Pablo, el pensamiento de Pablo, Colosenses 3:8 dice: ahora que nosotros ya somos cristianos, que ya hemos resucitado con Cristo, Colosenses 3:8 dice, en el 3:1 dice: buscad las cosas de arriba. Pero ¿a qué se refieren esas cosas que debemos de desechar y qué es lo que nosotros debemos de tener? Dice, una de las cosas que nosotros debemos desechar, dice Colosenses 3:8, dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, dice. Ira, lo que Santiago nos está diciendo, ¿va? Enojo igual, malicia igual, maledicencia, lenguaje obsceno,
de vuestra boca. Y sigue la lista, pero de las cosas que desechamos, pero de las cosas que no, tenemos que implementar en nuestra vida, en el 3:12 dice, vestíos. ¿Pero qué es? Vestidos de Jesucristo. Cuando habla, como estamos hablando de metáfora, ¿verdad? De ese, cuando ya Felipe lo habló también la semana pasada, dijo, el desechar, el despojar, se está hablando como de un traje que hay que sacar. Entonces, también en la contraparte de eso, tenemos que vestirnos, pero es un lenguaje figurado también. Vestirte de Cristo significa, dice acá, por tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, dice, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Bueno, estas son las cosas que nosotros debemos de adquirir, pero no podemos adquirir estas si no dejamos ir lo otro. Entonces, esa es la cuestión que Santiago dice acá. Ese es el punto, ¿va? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged. La palabra acoged con mansedumbre, la palabra implantada, fue lo que ya Felipe ya nos explicó, y dice que esta palabra puede salvar nuestras almas, Felipe. El tiempo es para Felipe en esta mañana. Muy bien, gracias hermano Héctor. Es muy interesante y a la vez es desafiante. Para algunos quizás incluso no lo reciban, así como dice mi pastor, cuesta tragarlo, cuesta digerirlo, porque quizás muchos se molestarán. ¿Cómo es esta palabra? Como dijeron en Juan 6, ¿verdad? Si ustedes se quieren ir, también váyanse. Entonces, pero vemos aquí, solo para aportar un poco de lo que estás hablando, porque cuando habla Santiago de desechar, también da la idea de despojar. Cuando habla, la palabra malicia viene del griego kakia, que denota maldad moral y corrupción en general, en especial en cuanto a la intención, o sea, pertenece a los pecados que es deliberado y determinado. O sea, uno sabe que es malo, pero bueno, lo sigue practicando, pero ahí es donde entra el aoristo. O sea, es un pecadillo blanco, no hay problema. ¿Qué pecado? O sea, de colores han puesto los pecados ahora. Pecados negros, pecados blancos, pecados rosados. Algunos le llaman pecados delante de Dios. Sí, algunos le llaman pecados veniales, como que rebajando, pero un pecado es un pecado delante de Dios. Y vemos aquí que la malicia es eso, la maldad moral, la corrupción en general, en especial en cuanto a la intención de pecar, o sea, que es deliberado, o sea, con el conocimiento de la persona. Pero cuando entra esta palabra aoristo, o sea, desechar, está dando esa idea. Entonces vemos de que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, entonces deberíamos de aplicar esto en nuestra vida y pensar, si Dios ya hizo la obra en mí, ya Él desechó toda malicia, toda inmundicia, toda abundancia de inmundicia en mí, yo ya no debería de pecar deliberadamente. Claro. Y entonces la palabra de Dios, así como ahorita que quizás a algunos les cuesta digerir, no lo reciben, pero ¿por qué no lo recibirán? Porque está ocupado, porque aquí estamos hablando, podemos nosotros ilustrar como el sembrador. Abra los 4 tipos de terrenos, que lo que da a entender son los tipos de corazones de las personas. Uno que está lleno de espinos, otro que está lleno de piedras, el otro duro como la tierra que está a la orilla del camino, y el otro que es tierra buena. Pero si está ocupado el corazón con espinos, con piedras, que puede representar pecados, cae la semilla entre pedregales o entre espinos,
no va a echar raíces, porque ese corazón está ocupado de toda malicia, de toda inmundicia, y ahí no cabe la palabra, y la palabra de Dios no va a ser implantada y no va a ser recibida. ¿Por qué? Porque está ocupado. Pero para poder recibir, por eso esto estábamos viendo la semana pasada, para poder recibir la palabra de Dios, lo primero es desechar la malicia, toda inmundicia, y recibir con un corazón, como dice, manso, dócil. Y siguiendo con esto, yo quisiera tomar otra parte, la acción de la palabra implantada. Exacto. La acción de esa palabra. Hermano Felipe, ya que estás tomando ese tiempo, yo quisiera que nos por favor, hermano, que tú explicaras cuándo es que el ser humano, el creyente, le es implantada esa palabra. Porque cuando habla de implantar, está diciendo que ya es como la semillita que ya se puso, ¿no? Que ya solo está esperando brotar y que eche raíces. Ya está la palabra ahí. Pero ¿cuándo sucede eso en el creyente, podríamos decir, o aún en un estado donde no creyente? Pues cuando dice aquí palabra implantada, ¿qué es lo que se refiere cuando dice eso? Pues verdad, dice acoged con mansedumbre la palabra implantada. O sea, aquí ya ¿cómo es que Santiago ahí me pone a pensar eso, hermano? Me pongo yo a pensar en esto, porque en primer lugar dice, si yo tengo si ya lo tengo, ¿por qué yo me tengo que enojar con lo que ya Dios me dio? Porque como que dice allá en el versículo anterior, dice, recibid, cuando dice recibid con mansedumbre, está diciendo que muchas veces esa palabra lo podemos recibir con enojo. ¿Ya? Entonces queremos ver eso. ¿Y cuándo es ese proceso que pasa cuando entra la palabra implantada en el ser humano? Por favor, hermano Felipe. Es lo que estamos viendo nosotros. Aquí hay bastante enseñanza en un solo versículo. Porque nosotros vemos, primero nos preguntamos, ¿cuándo es que fue implantada la palabra en el hombre, en la mujer? Dijimos que es en la regeneración, cuando Dios ya obró. Ya la palabra de Dios que tiene poder para salvar, para convencer al pecador que está condenado al castigo eterno, procede. Dios es maravilloso cuando Él obra el arrepentimiento, la conversión, pero todo esto lo logra la palabra de Dios. Es el que cuando uno confiesa sus pecados, esta palabra confesar es decir lo mismo, lo que significa, Dios te dice que eres pecador y dices, sí Señor, reconozco que necesito que me perdones, que me limpies de todo pecado, confieso mis pecados, y Dios te limpia, así como dice en 1 Juan 1:9, si reconoces vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Aquí está la limpieza de todo pecado. Entonces Él obra maravillosamente, limpia te limpia de tus pecados. Y ahí es donde cuando el terreno, si vamos al terreno, un terreno que está lleno de monte, de piedras, si echas una semilla, nunca va a echar raíces, al contrario, la ahogarán los espinos, las piedras y todo tipo de monte que hay en un terreno. Pero cuando el agricultor, que nos entiende bien, va al campo, limpia el terreno, ya el terreno limpio, deposita la semilla, y que crees a la semana, podemos ver ya la pequeña plantita que sembró. Y eso es lo que habla. Entonces hay una limpieza que obra el Señor, pero es a través de la palabra de Dios, que esa es la acción de la palabra de Dios, lo que estamos hablando. Entonces tiene poder para salvar nuestras almas, que es la siguiente parte. Lo que se está enseñando es el poder que tiene en sí mismo la palabra de Dios, porque ejemplo de ello, en Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios es viva y es eficaz.
y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para cambiar, para limpiar, para transformar, y entonces es cuando es desechado toda inmundicia, todo pecado, y hay un corazón dispuesto, dócil, manso, para recibir esa palabra, y es implantada por nuestro Señor. Bueno, en mi mente viene varios aspectos en esta mañana. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo sale a predicar la palabra en Filipos, creo que es 16, Felipe, cuando Pablo llega a Filipos, empieza a hablar la palabra en uno de los ríos, porque ahí no había sinagoga, pero literalmente dice que Dios le abrió el corazón a Lidia para que recibiera la palabra de Pablo. La palabra de Pablo se refiere a la palabra que Pablo estaba predicando. Entonces, en ese momento Dios implantó palabra en Lidia. Lidia estaba ya, tenía esa palabra implantado. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que la misma palabra de Dios nos enseña que cuando el creyente en Cristo es atraído por Dios, una de las cosas que Dios hace es poner en él su palabra para que pueda creer en Jesucristo. Esa palabra de fe, esa palabra que se escucha, dice, por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Así es. Entonces, esa es una operación que Dios hace. Dios pone esa palabra en la vida para que ejerza fe, y por eso es que muchas personas llegan al reconocimiento de Jesús. Dicen, bueno, algunas personas dicen, bueno, yo estoy ¿cómo decirlo? Sé que soy un hombre muy pecador, estoy consciente de eso, y necesito a Cristo, porque la palabra que me dijeron hoy me reveló mi pecado, y ahora necesito a Cristo. Entonces ya hay una palabra implantada ahí. Entonces, una vez que estás en Cristo, no debes desechar esa palabra, ¿va? No, que debes de recibirla con mansedumbre, ¿va? Debes de urgentemente de recibir la palabra y desechar lo malo. El problema de nosotros, que cuando muchas personas han venido a Cristo, no desechan lo malo y también no acogen la palabra con mansedumbre. Empiezan a criticar, empiezan a ir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no desechan lo malo. La palabra implantada, como decía Felipe, es colocar algo en el cuerpo. La palabra fue implantada en el acto de la regeneración o nuevo nacimiento, que es un proceso totalmente de Dios. Pero es necesario ahora que esa palabra eche raíces, Felipe, que eche raíces y que forme parte de la vida del creyente. Y a eso se refiere, que no sea solo oidores, sino hacedores. Más adelante, ya ese es el siguiente versículo. El versículo 22. Para que la palabra de verdad haga un efecto en nuestras vidas, debemos de estar moralmente limpios. Si no, nosotros, ¿y cómo vamos a hacer eso, verdad? ¿Cómo yo me voy a limpiar? Bueno, uno debemos de reconocer, ¿verdad? Nosotros sabemos de qué pata cojeamos. Yo no voy a ver la pata de que cojea Felipe y la pata que cojea Benjamín. A mí no me interesa eso. A mí me interesa ver de qué pata cojeo yo y ser sincero delante de Dios. Señor, yo tengo este problema y quiero salir de este problema. Yo quiero desechar. Seguramente Dios nos va a ayudar a desecharlo, sacarlo de nuestra vida, pues. Yo les voy a dar un ejemplo de esto, Felipe. Un ejemplo de esto. En mis inicios en el cristianismo, estoy hablando desde el año 92, uno de mis mayores problemas fue el fumar. No fue tanto las cuestiones de la cerveza o el guaro, no. Pero a mí me gustaba mucho fumar.
Y eso, no eras vos de los que se qué tomaba, bendición, dijo Germán. No eras vos del que se lo tomaba a escondidas y rápido. Y No. Qué bendición, dijo, qué bendición que ya no estás ahí. Dice. Llegué a la iglesia, me acuerdo yo, un 14 de noviembre de 1992 en la iglesia pequeña, un testimonio que ya hemos dado en alguna ocasión. Pero una de las cuestiones que me desesperaba mucho era eso, de que tenía que pasar por las calles y solamente yo sabía en mi corazón que no podía, que eso era malo delante de Dios y lo tenía que dejar, lo sabía. El fumar y todo eso, uno por naturaleza lo sabe, en conciencia lo sabe. Entonces, venía yo y cuando salía de la iglesia me iba caminando y siempre encontraba uno o dos fumadores en la calle. Y al llegar ese olor del cigarro a mis narices, en mis fosas nasales, me daba una ansiedad terrible, Felipe, con decirte que me daban ganas de regresar y decirle, mire, deme un chupón de su cigarro. Pero era una lucha constante que tenía. Y pasé así como 6 meses. Y dije yo, no puedo ser cristiano de esa manera. No puedo. Entonces, una de las cosas que yo decía, si no me quita esto, Señor, yo no puedo ser cristiano. Entonces, entre mis oraciones le pedí al Señor, Señor, por favor, quítame esto. Quítame esto, porque no puedo. Y el Señor me lo quitó. Que si un día cuando yo dije ya no más, entonces ya no voy a ir a la iglesia porque me desespera eso, con tal de, me gusta ir a la iglesia, pero a la hora de salir tengo este problema, entonces mejor no voy. Pero mi mamá me dijo, Dios utilizó a mi mamá también, ¿qué es eso de que no te vas a ir a la iglesia? Andate, ella sin ser cristiana, andate por favor y no te quiero aquí, va. Y yo me tuve que ir a la iglesia. Pero cuando regresé ese domingo, me acuerdo de un domingo, cuando salí de la iglesia, cuando pasé por, ahí estaban los señores fumando, cuando pasé por ese lugar donde ellos estaban fumando, ya no fue la misma sensación que yo sentía, esa ansiedad, sino me produjo un dolor de cabeza. Es literal lo que te estoy hablando. No estoy hablando nada de mentiras. Literal. Y yo digo, pero ¿por qué será que tengo dolor de cabeza? Dios cambió esa forma, ese deseo en algo de un rechazo. Esa es una de las cosas que pude dominar pidiéndole al Señor, pues. Porque sabía que su palabra ya estaba en mi corazón. Otra de las cosas que yo no lograba perdonar muchas cosas de una persona que me hizo mucho daño. No lograba perdonarlo. Y le decía, Señor, yo no puedo ser cristiano si yo no logro perdonar. El perdón, hermanos, no es de nosotros, es de Dios, es una virtud. La continencia o el dominio propio no es de nosotros, es una virtud del Espíritu Santo que hay que pedirlo. Desechar lo malo, no por nosotros mismos, es con la ayuda de nuestro Señor Espíritu Santo. Por favor, Enrique. Sí, es interesante poder escuchar el testimonio de nuestro hermano Héctor. Al igual yo podría compartir mi testimonio de dónde el Señor nos ha sacado, y ahora por su gracia, por su misericordia, pues estamos predicando su palabra. Fuimos de los peores, pero el Señor sigue obrando en nuestra vida. Un día somos de los peores, pero redimidos. Obró el Señor maravillosamente sin merecerlo en nuestra vida, y ahora ya no es nuestra lucha, sino que es el Señor, es su palabra el que nos sigue transformando cada día. Hablando de la palabra de Dios, de la acción de la palabra implantada, ¿cuál es la acción? Nosotros podemos seguir hablando de esto, y no cabe duda que quien salva al hombre, sabemos muy bien que es Cristo Jesús el que salva. Él es el único Salvador establecido por Dios, como lo dice Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puede el hombre ser salvo.
pero sabemos que Dios usa la palabra de Dios como un instrumento para llevar al hombre a la salvación. Es el instrumento que Dios ha provisto a la humanidad, la palabra de Dios, que es poderosa, como dice Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice que primero al judío, luego al griego, que, o sea, esto habla de todo el hombre. Entonces la palabra que inicialmente conduce a la salvación, prosigue en la vida del creyente para la santificación. Estamos hablando de un crecimiento. O sea, lo que compartía nuestro hermano Héctor, si en sus primeros días de cristiano la lucha de él era el cigarro, pero hablamos de santificación. Primero, la salvación. Dios cambia de posición. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos tomó el Señor, nos condujo a su luz admirable, pero no se queda ahí, sino que lo que sigue es la santificación progresiva, crecer. Amén. Porque un cristiano verdadero no puede estancarse. Por ejemplo, me acuerdo yo un día que daba una analogía, una predicación acerca del crecimiento de la plantación. Uno mete un grano de maíz en la tierra. A la semana vemos nosotros la pequeña planta, pero si nosotros sabemos que después de unos 6 meses, dependiendo de cuántos meses es la cosecha de esta planta, pues pasan los 6 meses y vemos fruto. Al igual, el nuevo nacido no puede quedarse así bebé para siempre. Tiene que haber frutos, y ahí es donde vemos la santificación, cada día más apartándonos para el Señor. Y queremos seguir hablando más acerca de la palabra del Señor, lo que Él hace, o sea, la acción de la palabra de Dios, pero lo dejo para la siguiente semana porque hay mucho de qué hablar de esta semana y quisiera cederte el tiempo. Bueno, queremos ya finalizar en esta hora de la mañana. Estamos en el versículo 21, no logramos terminar, hay algunos puntos todavía. Hay muchos puntos que tomar la próxima semana. Esperamos que estén con nosotros la próxima semana, y bueno, la otra semana les prometemos que ustedes pueden interactuar con nosotros, ver esta programación a través de YouTube. En el canal Dios Habla Hoy está esta programación que hoy escuchó en vivo a través de Radio Ishimche. Usted lo puede ver con sus ojitos tapatíos. Ahí lo puede ver usted allá en ese canal de YouTube llamado Dios Habla Hoy. Ahí está ya el programa de la semana pasada, y pues ya a partir de mañana pueden ver esta predicación o esta meditación en la palabra en este canal de YouTube llamado Dios Habla Hoy. Dios Habla Hoy. Entonces, todo suscríbanse, sí, todo con mayúscula. Suscríbanse al canal porque apenas tenemos 11 suscriptores. Esperamos su suscripción, y pues para nosotros es un privilegio. No estamos buscando que tengamos miles de suscriptores también, ¿verdad? Pero si usted quiere seguir esta programación, pues ahí estamos siempre. Hoy que Dios les continúe bendiciendo, y este ha sido el programa Dios Habla Hoy.